tardes a todos, gracias por venir, es un placer estar con ustedes aquí. Esta reunión consta de dos partes. En la primera yo planteo los problemas y en la segunda Ahmed los resuelve. Así que procedamos en consecuencia. Realmente estamos viviendo un momento donde los problemas que tradicionalmente uno mira en el seguimiento de la coyuntura económica internacional y en particular en el funcionamiento de los mercados, se han combinado para estar todos presentes. Teníamos una pandemia, a la pandemia se le sumó el problema de la inflación, que pasó a ser un tema de moda desde hace algunos meses, y como si eso fuera poco, a alguno se le ocurrió entrar en un escenario bélico para sumarle a todo esto de dimensión internacional. O sea que seguimos teniendo pandemia, pese a que la vamos sobrellevando con más soltura que antes, pero el problema sigue estando. Tenemos inflación y además tenemos guerra. O sea que es un cóctel que por lo menos hace que todos los días no sepamos para dónde va a ir el mercado y tratar de entrever, digamos, dentro de esta nube cuáles siguen siendo las decisiones más acertadas en materia de estrategia, sin duda es un desafío. Entonces, empecemos tratemos de despejar esa nube de guerra, digamos, y vayamos a lo esencial, o sea, porque más allá de todas estas cuestiones coyunturales, hay elementos sustanciales, subyacentes, que nunca los debemos perder de vista si queremos saber, digamos, o tener una idea de cuál debería ser nuestra estrategia de largo plazo más adecuada. En definitiva, hay algunos fundamentos económicos básicos que son inmutables y hay también elementos de evaluación en los mercados que se apoyan en el funcionamiento de las empresas que más allá de todo lo que pase y de todo el ruido que pueda haber, siguen siendo esenciales. Entonces, en la medida que no perdamos de vista esa costa, ¿verdad?, ese faro, podemos navegar más allá de que las aguas estén turbulentas. ¿Cuáles son entonces lo que nosotros percibimos como los problemas fundamentales en la coyuntura actual que van a generar una dinámica en los próximos tiempos y qué tipo de impactos puede tener eso en los mercados, más allá de pandemias, más allá de discusiones de política monetaria, más allá de conflictos bélicos, a menos que la locura termine en cuestiones nucleares, donde ahí ya directamente no tenemos respuestas razonables a esas situaciones extremas. Pero que no debemos, de alguna forma, de quitar de escena porque son riesgos que están latentes y más allá de que sean poco o muy probables, existen como alternativa y, por lo tanto, no se pueden ignorar. La coyuntura actual está desde el punto de vista macroeconómico, está caracterizada por dos dinámicas que son esencialmente insostenibles a mediano plazo y que además una va en directa colisión con la otra, o sea que no se pueden resolver sin causar un conflicto entre ellas. Una es la dinámica de la deuda pública a nivel internacional, especialmente en los países industrializados. Los problemas de sostenibilidad de deuda hasta hace algunos años parecían típicos de países emergentes, hoy son problemas actuales, reales, de países industrializados. Prácticamente no hay país, quizás Alemania sea una excepción, pero no hay país en los cuales los análisis de sostenibilidad de deuda que uno pueda realizar, o si uno quiere tener una opinión independiente, ver los análisis de sostenibilidad de deuda que hace el Fondo Monetario, no hay ninguno donde las proyecciones del ratio de deuda-producto tienda a caer a lo largo del tiempo. Por el contrario, las tendencias son en general de aumento del peso de la deuda a lo largo del tiempo, y para no aburrirlos con 10 gráficos de países, simplemente
tienen ustedes allí el caso de Estados Unidos, que además, como vamos a ver después en la charla de Ahmed, por la importancia que tiene el dólar en los mercados internacionales, evidentemente es una cuestión que debe preocuparnos. Yo he hecho mis propios análisis, pero aquí voy a pedir prestado simplemente la... ¿Esto prende? No sé si funciona. Bueno, pero en el gráfico de la izquierda, tenemos la evolución proyectada del ratio de deuda PBI para Estados Unidos, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Básicamente, como ven ustedes allí, luego de un crecimiento fuerte en 2020, obviamente como consecuencia de las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia, y una reducción previsible para 2022, dado que muchas de las medidas fiscales adoptadas durante la pandemia, naturalmente con la recuperación de la economía y también con la recuperación de la recaudación, van a ayudar a que el peso de la deuda un poco se reduzca transitoriamente, pero observen ustedes que más allá de 2023 en adelante, la tendencia del ratio de deuda-producto en Estados Unidos es creciente. Esto es bajo un escenario en el cual, repito, las medidas adoptadas respecto de la pandemia se revierten, naturalmente, y donde no hay otras medidas fiscales adicionales para corregir esta situación. O sea que Estados Unidos está en una trayectoria de deuda no sostenible a lo largo del tiempo. Si esto fuese Uruguay, el Fondo Monetario estaría diciendo, usted tendría que hacer una reestructura de su deuda, plantearse frente a sus acreedores, hacer todo esto. Bueno, no es Uruguay, es Estados Unidos, y los informes del Fondo Monetario advierten que no dicen es insostenible, aclaran al pie, pero la gráfica es esa. Es igual a la que tenía Uruguay en el 2002. Si ustedes recuerdan los problemas que tenía Uruguay con el Fondo Monetario en el 2002. Eso es ahora Estados Unidos. Pero no es solo Estados Unidos, es España, es Italia, es Francia, Japón, Alemania es quizás uno de los pocos países donde hay una trayectoria de deuda decreciente a lo largo del tiempo. O sea que esto es un problema generalizado a nivel de países industrializados. La buena noticia, que es algo que tenemos que también considerar en este escenario de corto plazo, es que al revertirse buena parte de las medidas adoptadas durante la pandemia en Estados Unidos, las necesidades de financiamiento como porcentaje del producto en Estados Unidos se están reduciendo significativamente. Con lo cual, obviamente, ya no hay que financiar al gobierno comprando deuda por el equivalente de un 70% del PBI, como hubo que hacer durante el año 2020, ¿sí? Aproximadamente las compras, las necesidades de financiamiento brutas del sector público americano van a andar rondando alrededor del 30% del PBI en los próximos años. Y este gráfico tiene que ver con un tema que ha generado mucha discusión entre los analistas en estos últimos tiempos, que es el famoso tapering de la Reserva Federal y el hecho de que la Reserva Federal esté desarmando su balance. Las compras brutas de bonos por parte de la Reserva Federal en 2021 es la línea negra, representa aproximadamente un 10% del PBI. O sea que, aun cuando la Reserva Federal deje de comprar bonos en términos netos, como dejó de hacer en estos últimos meses, y empiece a desarmar su propio portafolio de bonos gradualmente en los próximos meses, de aquí a un periodo de tiempo, no me acuerdo si es un año, 2 años, aún así las necesidades de financiamiento del sector público americano, o sea, lo que tendría que comprar el resto del sector privado, en definitiva, de deuda pública americana,
es significativamente menor que lo que tuvo que comprar en el año 2020. O sea que no hay por qué tenerle miedo al hecho de que haya ocurrido un tapering y que eventualmente ocurra un desarme del balance de la Reserva Federal en los próximos años. O sea, en términos de magnitud, es algo que perfectamente el mercado puede asimilar. Lo que sí nos tiene que preocupar es el gráfico de la izquierda. O sea, al ritmo que evoluciona la deuda pública americana y sin medidas fiscales correctivas, la deuda pública americana es insostenible y eso va a demandar, tarde o temprano, un aumento en la tasa de interés reclamada por los inversores. Y aquí viene una de las cuestiones que tiene que ver con esta dinámica que es insostenible. Aquí está copiado el cuadro que usa el Fondo Monetario para justamente respaldar estas proyecciones que acabamos de hacer. O sea, te digo, usé un cuadro de un tercero para decir, bueno, es un tercero independiente. O sea, no es algo que hice yo caprichosamente. A pesar de que más o menos son números razonables. Si ustedes miran, o capaz que no ven del todo, quiero que presten atención sobre dos líneas en particular, o tres. Una es la tercera, que están las proyecciones de crecimiento que hacía en el momento que se hacía este análisis, las proyecciones de crecimiento para Estados Unidos, donde, fíjense ustedes, más allá de un crecimiento de 4,9 para 2022 y 1,9 para 2023 y 1,7 en años siguientes, ¿verdad? Esa es la proyección de crecimiento de Estados Unidos. El Fondo Monetario, como sustento de estas proyecciones, proyectaba una inflación en ese momento que en el 2022 iba a 2,9, evidentemente eso ha quedado superado, y después convergía a una cosa que a largo plazo es 2%. Lo llamativo es que si uno mira en general proyecciones de inflación en Estados Unidos, todos coinciden en que ese 2% a largo plazo es a donde va a ir. ¿Ah? Vayan comparando los números. Crecimiento real de la economía, situado en torno al 1,7 potencial, inflación 2. Eso significa que el PBI nominal crecería al 3,7% anual a largo plazo. 3,7, 3,8, que es lo que aparece en la línea siguiente. Y en esa misma proyección que da una deuda que no es sostenible, se plantea que la tasa de interés efectiva que va a pagar el gobierno americano por su deuda, pese a que sigue una trayectoria de deuda insostenible, es de 2,3, 2,5. Acá hay un problema matemático básico. ¿Ah? Si el PBI crece en términos nominales por encima de la tasa de interés nominal, las deudas se pagan solas. O sea, la deuda es libre. O sea, si la economía crece más, si nuestros ingresos crecen por encima de la tasa de interés que pagamos, nuestra deuda a largo plazo tiende a desaparecer como porcentaje del producto. ¿Tá? Entonces, aún con este escenario excesivamente benigno en el cual el crecimiento de la economía aparentemente permite pagar nuestros intereses, ¿verdad? De todas maneras, la proyección de deuda de Estados Unidos es creciente. Esto es particularmente grave, ¿ah? Porque en primer lugar, esto es matemáticamente inconsistente. Esto se puede hacer en un Excel, pero no soporta ninguna teoría económica, ¿no? Porque cualquiera que haya hecho algún cálculo de matemática financiera sabe que si el crecimiento del numerador es mayor que el descuento que uno pone en el denominador, el ratio va a infinito. O sea que si el crecimiento de la economía es mayor que la tasa de interés, todos vamos a ser infinitamente ricos en algún momento del tiempo. Sabemos que eso, por lo general, no es posible. Entonces, eso que era malo, en realidad tiene por detrás un supuesto que está mal, con lo cual debemos pensar que eventualmente es peor, ¿sí? O sea, la proyección de deuda de Estados Unidos. ¿Cómo se resuelve esto? Porque obviamente las dinámicas insostenibles en algún momento chocan con algo que hacen que vuelvan a ser sostenibles.
¿Qué es lo que eventualmente puede hacer que la deuda pública americana se haga sostenible? Es que esa inflación que está allí en 2% anual clavada no va a ser 2%, va a ser mucho mayor para que eventualmente la inflación licúe la deuda y termine haciéndola sostenible. Entonces, hay algo acá que no cierra. O mejoran las cifras fiscales, o sube más la tasa de interés, con lo cual la proyección de deuda es peor, o la inflación es mucho más que el 2%, y eso sí, eventualmente permite resolver uno de esos dos problemas insostenibles, pero a costa de una inflación mayor, que precisamente es la otra dinámica insostenible que tenemos hoy por hoy en la economía mundial, la inflación. ¿Ah? En esa gráfica mostramos allí la relación entre dos variables, la tasa de interés de 10 años y la tasa de inflación. Como ven ustedes, durante los últimos años de la década pasada se mantuvo una situación donde la tasa de interés de 10 años era superior a la tasa de inflación medida por la medida preferida por la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el índice de gastos del consumidor, excluidos alimentos y energía. En esa situación de tasas de interés reales positivas, eventualmente se mantenía una inflación relativamente estable. Luego vino el COVID, vinieron todos los estímulos monetarios y eventualmente la inflación, que es la línea roja, empezó a repuntar. Y observen ustedes lo lejos que quedó de la inflación la línea azul, que es la tasa de 10 años. ¿Ah? Con tasas de interés reales fuertemente negativas, ¿ah? Es muy difícil que la demanda agregada pueda ser controlada a tal punto de que esa inflación eventualmente pueda retornar a los niveles que en el cuadro anterior uno tenía como deseables, prácticamente, porque es difícil que sean posibles, de 2% anual. O sea, y al ritmo que eventualmente la Reserva Federal está moviendo la política monetaria, está muy lejos de eventualmente de poder hacer que la inflación efectivamente vuelva a un cauce normal. Esta situación eventualmente es la que sí puede hacer sostenible la deuda a largo plazo, o sea, licuando la deuda nominal con una inflación cada vez más alta, pero evidentemente deja planteado o abierto otro problema, que es el de la inflación. Algunos han creído o han sostenido de que el mundo ha cambiado, el siglo XXI es distinto que el siglo XX, o sea, estamos en una situación secular de caída de las tasas de interés, el mundo puede funcionar con tasas de interés mucho más bajas, de hecho las tasas de interés han estado bajando durante muchos años. Normalmente los que hablan de caídas seculares de las tasas de interés hablan de los últimos 40 o 50 años, lo cual, si uno sabe algo de latín, no coincide con lo que uno llamaría habitualmente un século. Pero aceptemos que de todas maneras es un proceso relativamente largo, ¿sí?, en el que han ocurrido cambios muy importantes en la situación mundial, incluido el shock nada menor que implicó la conversión a economía de mercado de China, los países de la ex Unión Soviética, la incorporación a la economía de mercado de India. Cuando en el siglo XXIII miren el siglo XX, ¿sí?, van a decir, mirá lo que vivieron esta gente. O sea, fue un shock comparable al descubrimiento de América, o sea, que duplicó el mundo en su momento, o la aparición de Estados Unidos en la economía mundial sobre fines del siglo XIX. Eso es la magnitud del cambio que implicó el ingreso de estos países a la economía de mercado durante la última etapa del siglo pasado. Y evidentemente, cuando el mundo se duplica, pero la demanda no crece a la misma velocidad que crece la duplicación del mundo, hay un exceso de oferta que atempera la inflación y ayuda a que las tasas de interés bajen. Eso fue lo que hemos vivido durante los últimos 20, 30 años. Pero ahora ese efecto como que se ha ido agotando. Y miren ustedes lo que en realidad, bueno, obviamente se ha hablado mucho de que este fenómeno de la inflación es un shock de oferta, es transitorio, no sé qué, los semiconductores, las materias primas, que está toda esa historia. ¿Ah?
Pero miremos más allá de todo ese discurso del shock de oferta, y ya que nos gusta mirar a largo plazo, miremos a largo plazo. Miremos desde mediados de la década, miremos desde la década del 50 hasta ahora, un breve repaso de la política monetaria en Estados Unidos y veamos qué pasa cuando durante mucho tiempo la tasa de interés nominal está por debajo de la tasa de crecimiento del producto. Situación que ocurrió en Estados Unidos durante los felices años 50 y también muy felices años 60. La barra azul representa la diferencia entre la tasa de interés de 10 años y la tasa de crecimiento del PBI nominal. Como ven ustedes, todos esos valores negativos. La línea naranja muestra lo que ocurrió con la inflación durante todo ese periodo. La inflación, que arrancó desde niveles del orden del 2,5% a fines de los años 50, llegó a los niveles de 2 dígitos de los tiempos de Nixon. ¿Sí? Todo eso previos controles de precios, todo eso previo abandono del sistema del patrón oro por parte de Estados Unidos. ¿No? O sea, esa política monetaria de tasas de interés por debajo del crecimiento del producto nominal no habrá tenido problemas de inflación en los años 50 y comienzo de los años 60, pero eventualmente, y shocks petroleros por delante, ayudado por todo ello, eventualmente la inflación se detuvo, encontró dónde dispararse hacia los años 70. Después, bueno, tuvo que venir gente que ordenara la casa, ¿no? En los tiempos de Volcker, en la Reserva Federal. Eso sí, eran aumentos de tasa de interés, no los cuartos de punto, 3/4 de punto que se dan a la hora. O sea, tuvo que venir alguien que aumentara 500, 700, 1000 puntos básicos la tasa de interés. Y ahí sí, las barritas pasaron al signo positivo, ¿sí? Recesión en Estados Unidos mediante, obviamente, estas cosas no son indoloras, y la inflación bajó en los años 80. ¿No? Y ahí se mantuvo con una política monetaria relativamente neutra en los años 90, 2000, ayudado por este shock de oferta fenomenal que les comentaba hace un momento. Y bueno, y después entramos de vuelta, crisis de 2008 mediante, otra vez en este periodo de tasas de interés por debajo del crecimiento del PBI nominal. El último año de esa gráfica es el 2020, el 2021 ya sabemos lo que está pasando con la inflación, o sea que en esencia lo que está ocurriendo con la inflación hoy por hoy es un fenómeno monetario, ¿no? Es algo que le ocurre al dinero y es consecuencia de una política monetaria largamente expansiva por parte de Estados Unidos y que probablemente solo se va a poder resolver con política monetaria, ¿no? Que todavía está muy lejos de encontrarse en la situación donde efectivamente esta inflación está bajo control. Puede ser que eventualmente estos shocks de oferta ayuden en los próximos meses, que todos los problemas logísticos que hay hoy en el mundo se vayan resolviendo y eso permita que la inflación baje de 8 o 9 a quizás el entorno de 5, pero si no se corrige sustancialmente esto que está acá, eventualmente la tendencia de inflación va a volver a ser en ascenso. Donde primero se reflejan este tipo son los precios más flexibles, que son típicamente los commodities. Y si bien la invasión de Rusia a Ucrania ha generado un shock de precios en los commodities, típicamente en la energía, pero también en muchos productos agrícolas, fíjense ustedes que en realidad la tendencia al alza, en el caso del petróleo ya viene desde bastante, o sea, después de la caída muy pronunciada que tuvo el petróleo al comienzo de la pandemia, ya en marzo de 2021 había alcanzado los niveles previos a la pandemia y de ahí ha seguido creciendo desde ese momento, ¿no? O sea, los estímulos de demanda generados en el combate a la pandemia ya estaban haciendo subir el precio del petróleo desde antes y ahora no ha hecho más que acelerarse. Pero además se empezó a acelerar antes de que empezara el conflicto entre Rusia y Ucrania. Lo mismo con el precio de la soja, ya viene subiendo desde antes que empezara la guerra, y también podemos decir algo similar respecto del oro y de la carne. Evidentemente, la invasión por parte de Rusia
incentivó, le dio un elemento adicional a este proceso, pero ya había un proceso subyacente de crecimiento del precio de los commodities, alentado por esta política monetaria expansiva. El otro tema que ha sido objeto de preocupación y todo vinculado a esta coyuntura es que estamos en esta inflación. Mucha gente dice, ¿se acuerdan los años? En realidad muchos son jóvenes que no vivieron los años 70, pero leyeron a algún lado y dicen, los años 70 cuando el shock petrolero y todo se fue. En los años 70 en realidad hubo una restricción de oferta de petróleo. Hoy podrá subir el precio del petróleo, pero no hay una restricción de oferta. Lo pagamos más caro, es verdad, pero una cosa es pagarlo más caro y otra cosa que no hay, ¿no? Hoy sigue habiendo petróleo, más caro, pero sigue habiendo. Por lo tanto, el escenario de economías destruidas o en proceso de contracción por un problema de ausencia energética, en primer lugar, el mundo depende mucho menos del petróleo que hace 50 años, y en segundo lugar, no es que falte, ¿no? Es más caro, pero no falta. Y de hecho la economía mundial todavía muestra señales de que está creciendo, no de que se está contrayendo. Quizá crezca a un ritmo más moderado, obviamente, viene de un año de recuperación de la pandemia, pero si uno mira los PMI, o sea, los indicadores de expectativas de los empresarios, en Estados Unidos, en la zona, incluso en la eurozona, pese a la cercanía con el conflicto bélico, en la región Brasil, ¿verdad? Estos indicadores, en la medida que están por arriba de 50, indica crecimiento. Y tanto en el sector manufacturero como en el sector de servicios, en Estados Unidos, en Europa, en Brasil recientemente, o sea, todos muestran de alguna forma que las expectativas son de crecimiento, aún con el conflicto bélico. O sea que no estamos en una economía mundial que esté frente a un problema de estanflación. Tenemos una economía mundial sobreestimulada por medidas fiscales, por medidas monetarias, y que lógicamente encuentra ante una restricción de oferta, pero una restricción de oferta porque estamos por encima de lo que es el crecimiento potencial, un reflejo en la inflación. Quizás el elemento de preocupación que tenemos en todo esto es que China es quizás la excepción, o sea, pero fundamentalmente vinculado a un problema COVID, o sea, porque no olvidemos que el COVID sigue estando, ¿no? Y en el caso de China, por la forma en que China está enfrentando la amenaza del COVID, sigue generando eventuales tensiones en la oferta y en el crecimiento. En resumen, y con esto termino y le dejo paso a Ahmed. Nuestro escenario internacional es que la inflación está lejos de ser controlada. Nuestro panorama general es que la economía mundial sigue en crecimiento, más moderado que el del año pasado. Obviamente la guerra va a tener algún efecto adicional, pero en esencia es una economía mundial que sigue creciendo. Las preocupaciones que hay respecto a un tema que no toqué aquí por cuestiones de tiempo, que es el de la famosa inversión de la curva de rendimiento, el hecho de que las tasas de largo plazo estén igual o queriendo quedar por debajo de las tasas de interés de corto plazo y que eso ha sido siempre una señal de recesión. Para mí, en este momento, una curva de rendimientos invertida no es una señal de recesión, es una señal de que hay que vender los bonos largos, ¿no? Porque están demasiado caros en este contexto. ¿Por qué? Porque los bonos de largo plazo están priceados para una expectativa de inflación que por algún milagro de la naturaleza y pese a políticas monetarias y políticas fiscales en contrario, va a volver al 2% anual sin que se haga nada sustancial en materia de tasas de interés en los próximos años. Nuestro parecer es que hasta que las tasas de interés no suban mucho más y mucho más rápido de lo que están ahora, la inflación no va a estar bajo control. Y la que más va a sufrir en ese contexto es precisamente la renta fija y en particular la renta fija de largo plazo. ¿Quiénes se adaptan mejor a un escenario mientras haya paz a nivel internacional? Obviamente, que es todo un supuesto en este contexto. Los que mejor se adaptan a un escenario de inflación suelen ser los títulos de renta variable, ¿verdad? Dado que el crecimiento de las empresas sigue estando en términos nominales por encima de la tasa de interés.
más allá de los temores del mercado, de que la suba de la tasa de interés puedan afectar los precios de las acciones. Lo cierto es que los balances de las empresas trimestre a trimestre nos siguen mostrando crecimientos por encima de la tasa de interés y por lo tanto valuaciones de las empresas en ascenso.